Muchas gracias, Alipio. Muchas gracias, María Fernanda. Para mí es un gusto, un honor poder compartir con todas y todos este momento en el cual pues estamos haciendo la introducción a la materia de derechos humanos y trata de personas, que es una materia electiva que se da dentro del diplomado en la mención acceso a la justicia. Realmente para mí es un placer, es un gusto, es un honor poder compartir. Uno, por compartir con una universidad tan privilegiada en Guatemala como es la Universidad Rafael Andívar, y también con la red AUSJAL, ¿verdad? Que eso es sumamente importante. Me siento muy satisfecha, pues soy egresada de este diplomado. Tuve a mi cargo también la coordinación por un tiempo, y entonces, pues me siento en casa, ¿verdad? No solo por ser academia, sino por ser parte de mi formación, el estar en este programa. Pues tener el gusto de impartir esta materia es muy especial para mí por el hecho, en primer lugar, de que es una materia que me apasiona. Los derechos humanos de por sí son apasionantes. Todos soñamos con una vigencia real de los derechos humanos en nuestros países, ¿verdad? En todas las líneas, pero trabajar temas relacionados a la violación que se da día a día a los derechos humanos de mujeres, de niñas, de niños, de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad es sumamente especial. Y en este caso, la trata de personas es un tema que me apasiona, que me preocupa profundamente porque sé de las implicaciones que se tienen y de los graves perjuicios que se cometen a nivel mundial, ¿verdad? Con este flagelo que se tiene. Entonces, vamos a dividir la intervención en dos fases. Una fase primera que sería algo contextual, metodológico, y otra parte un poco de contenido para poder dejar pues algún saborcito ahí en el ambiente para poder empezar las lecturas y poder emprender este curso, que pues yo sé es una materia electiva, pero es una materia que va a sensibilizar profundamente. Los derechos humanos, como les decía, son apasionantes en todos los ámbitos, todos los temas son trascendentales, tema de mujeres, de niños, pueblos indígenas, diversidad, todo, pero la trata de personas por la interseccionalidad toca muchos aspectos más. Entonces, eso lo hace especial y trascendente. En materia metodológica, pues tenemos un curso que se va a dividir en cuatro unidades. En la primera unidad vamos a tener los aspectos introductorios, como ustedes lo pueden ver en el plan de implementación que ya está colocado en la plataforma. Y en este en este primer aspecto, que es el de los aspectos introductorios, encontramos generalidades, aspectos históricos y una especial atención al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Como su nombre lo indica, acá lo que se busca es introducir al estudiante sobre la trata de personas. Cómo surge la trata de personas como concepto dentro de los derechos humanos y qué implicaciones tienen, cómo se ha venido desarrollando. Porque hablamos de trata de personas, ¿verdad? Lo vamos a ver adelantito porque no decimos trata de blancas en la actualidad, sino trata de personas, que es un concepto que veníamos viendo anteriormente. Y acá pues vamos a tener como parte de la actividad un foro de bienvenida y aparte de ello, para pues conocernos, vamos a tener una línea de tiempo, porque el objetivo que se tiene es ver cómo ha desarrollado la convencionalidad en materia de derechos humanos y cómo llegamos a la legislación actual en el derecho internacional de los derechos humanos y cómo impacta en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Entonces, ver ese desarrollo. Y lo importante que tengamos claro que es trata de personas, ¿verdad? Y por qué usar el concepto persona. Eso es fundamental. Luego vamos a tener una segunda unidad relacionada a lo que es la víctima de la trata de personas. Aquí pues vamos a analizar su definición, siempre basado en el énfasis a la dignidad, la interseccionalidad de la que ya comentamos, las condiciones de vulnerabilidad, lo que es la atención victimológica, la referencia, la contrarreferencia y la repatriación. Conceptos que se manejan en trata y que los vamos a explicar adelante muy rápidamente, muy brevemente, pero que en la lectura pues se va a poder ampliar estos conceptos. Aquí la actividad es un foro de discusión y se invita a todos, a todas y todos los participantes a poder discutir en torno a lo que es la víctima. Actualmente la víctima es el eje del proceso penal, el eje de los derechos humanos, ¿verdad? Ya no es un sujeto testimonial como se venía viendo anteriormente, sino es un sujeto
una persona que necesita una atención especial y en función a la cual debe girar todo un proceso, sea de derechos humanos, sea penal o de cualquier otra índole. Entonces es fundamental conocer el tema de la víctima. En una tercera unidad, pues vamos a trabajar lo que es la trata de personas en el derecho internacional de los derechos humanos, haciendo una especial referencia a los mecanismos de vigilancia. Y aquí la idea es analizar todos los avances y los desafíos que se han dado. Afortunadamente, y gracias a la lucha de muchas personas, de muchas mujeres, de muchas organizaciones, los derechos humanos van avanzando. Cada día avanzan más. Y entonces acá, pues vamos a tener como trabajo un mapa conceptual para poder evidenciar la lectura, el análisis que se hace de distintos convenios, pactos, tratados, protocolos internacionales en materia de derechos humanos que hacen referencia a la trata de personas. Es el trabajo que se desarrolla y aquí les recordamos que son 3 unidades las que tienen un puntaje. Con estas 3 unidades, pues tenemos el puntaje de los 100 puntos, pero en educación, en materia de derechos humanos, la idea no es buscar el puntaje, no es buscar los 100 puntos, sino es buscar el conocimiento, y más que el conocimiento, la sensibilidad. Entonces tenemos una 4ª unidad que le hemos denominado la trata de personas en nuestro contexto. Esta 4ª unidad también tiene una actividad que es un foro de discusión, no tiene una ponderación, pero sí se invita al estudiante a participar porque vamos a ver ahí el contexto de cada país. Este diplomado tiene muchas fortalezas, muchas riquezas, y una de ellas es que podemos interactuar personas de distintos países, de distintos continentes incluso. Entonces ese aporte de ver cómo la trata de personas se da en cada uno de los contextos es importante. Aquí pues sin necesidad de leer documentos, vamos a leer comentarios, lo vamos a discutir y vamos a ver seguramente cómo se maneja la trata de personas o qué avances o qué desafíos hay. No sé, se me ocurre en Colombia, en Argentina, en Guatemala, en México y en varios países. Y solo esa interactuación pues ya nos genera un conocimiento que si bien no tiene un punteo, pues sí va a ser, sí va a permitirnos crecer. Aquí pues la idea es hacer una reflexión sobre el contexto. La trata de personas es un tema mundial, entonces ningún país queda exento a poder conocer sobre la materia y pues todos tienen sus desafíos, unos más, unos menos, por distintas razones. Y lo más importante es el compromiso. En el tema, en educación en derechos humanos, lo que se busca es eso, la sensibilización y hacer un compromiso personal, más que institucional, un compromiso consigo, en donde uno dice, bueno, voy a trabajar en favor de este tema, en contra de la trata de personas, en la lucha contra la trata, y cómo lo voy a hacer. Todos desde nuestro espacio de trabajo, de nuestro día a día, podemos hacer mucho. Y es así como se desarrollan las 4 unidades. Aquí pues creo que ya estamos en en el quinto curso quinto curso del diplomado de la mención. Pues ya todos tomaron su ritmo de estudio, pero en mi calidad de egresada les he de decir que aquí lo importante es pues bajar los documentos con tiempo, leer las lecturas obligatorias. Eso es fundamental porque es la lectura que genera toda la discusión, todo el trabajo, y las complementarias, de ser posible, pero en principio la obligatoria. Y luego pues hacer el trabajo que se va a realizar. La educación virtual es exitosa en la medida en que cada uno dosifica su tiempo, ¿verdad? Esa es una de las grandes bondades para los que trabajamos, los que tenemos compromisos, pues la educación virtual es fundamental porque nos ayuda a manejarnos por nuestros tiempos, no hay que estar yendo a la universidad o a un espacio físico, eso nos ayuda, pero para eso pues organizarnos con las lecturas y con los trabajos. Esta pues es una plataforma bastante amigable, pueden plantearse dudas, sin perjuicio del envío de correos o demás medios de comunicación que se puedan tener. Desde ya, pues, me pongo a sus órdenes para poder atender cualquier duda, cualquier inquietud y pues ir calificando en los tiempos para que ustedes vayan saliendo adelante con este diploma. Esa es la parte fundamental en el aspecto metodológico. Pues encontramos el plan de implementación, también encontramos el programa de la materia, en donde hay una descripción breve del programa. Está la descripción del objetivo prácticamente de cada una de las unidades, que fue lo que abordamos con anterioridad, y también tenemos la descripción de cada una de las unidades.
Creo que es muy importante poder leer el programa y el plan, tenerlos a mano para ir chequeando día a día, ¿verdad? El cumplimiento de lecturas y el cumplimiento de trabajos a desarrollar. Creo que metodológicamente, pues, tendríamos esta información básica. Nuevamente reiterar que me pongo a disposición por cualquier duda, por cualquier inquietud o criterio que se tenga. Ahora, escogieron la mención. Esta mención entiendo que es selectiva y qué bueno que la hayan escogido, porque como les decía, es un tema fundamental. Es algo apasionante. Aunque es un tema apasionante, es un tema que duele por las afectaciones que hay hacia el ser humano, hacia la dignidad. Cuando hablamos de trata de personas, lo que está sucediendo es de que la persona es utilizada como mercancía y entonces al ser humano se le vende, se le compra, se le explota, se le usa. Y es aquí donde es lo difícil, ¿verdad? Porque cómo creer que se utilice a niños, a niñas, a mujeres y que se les pueda vender como que si fueran objetos. Eso es fundamental. Y acá, pues, para efecto de motivarles en la lectura, creo que es importante en las lecturas que ustedes van a realizar, cómo van a encontrar que existen grandes crímenes en el mundo. Y existen 3 grandes crímenes. Lo que es el narcotráfico, lo que es el tráfico de armas y la trata de personas. Estos 3 crímenes son los que más ganancias generan. Y en esas ganancias es en donde está el peligro, porque existe una explotación, en este caso de la trata de personas, del ser humano. Es un flagelo mundial. La trata de personas está lamentablemente presente en todos los países. Algunos países la sufren más, algunos menos. En el caso de Guatemala, nosotros tenemos una posición geográfica compleja porque somos ahí sí que un cinturón del paso de Centroamérica, América del Sur y Norteamérica. Entonces, como es un país de paso, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas está presente. Y el tráfico de personas, pues, en una forma ahí sí que escalofriante y muy amplia. Entonces, quiero dejar claro que es un tema mundial. Es un flagelo, ¿verdad? Es un flagelo, es un grave problema que se tiene. La trata de personas es conocida también como la esclavitud del siglo XXI, porque si nos vamos a la historia, si nos vamos a ver algunos libros que vimos en nuestros cursos de la primaria, recordamos que se hablaba de la esclavitud y luego veíamos a personas trabajando, ¿verdad?, en el campo, y ahí se les esclavizaba y se les explotaba. Pero en este siglo XXI se han encontrado formas que generan más recursos sin tener que explotar la tierra, y entonces se explota a la persona. Y por eso se le llama la esclavitud del siglo XXI, porque es una nueva forma de esclavizar al ser humano. Acá, si nos vamos a la historia, y que lo van a ver ustedes en su primera unidad, a este fenómeno se le llamaba trata de blancas, porque estaba referido a la explotación sexual de mujeres blancas, de mujeres europeas. Sin embargo, el tiempo ha pasado, los convenios en derechos humanos se han desarrollado y se ha podido establecer que la explotación no solamente se da a la mujer, ni solo se le da a la mujer blanca, ¿verdad? Se le da también a los niños, a las niñas, a los hombres. Existe explotación contra hombres y una explotación que no es una explotación eminentemente sexual. Puede ser tráfico de órganos, puede ser mendicidad, puede ser bueno, cualquiera de otras formas de explotación del ser humano. Entonces, en la actualidad ya no se habla de trata de blancas, sino que el término correcto es trata de personas, porque la trata puede ser de cualquiera. Es decir, cuando decimos trata, nos estamos refiriendo a que se está tratando a la persona como un objeto, una mercancía, por eso se le llama trata. Y de persona porque puede ser hacia cualquier persona. Dentro del desarrollo histórico, y ahí lo van a ver ustedes en los materiales, en el caso de Guatemala tenemos un código de Bustamante, que es el Código de Derecho Internacional Privado, un código bastante antiguo. Y ahí encuentra uno incluso un concepto, lo digo tal como aparece en el documento, habla también de trata de negras. Ellos quisieron ampliar y dijeron, no solo blancas, también negras. Claro, afectando otros temas de derechos humanos, ¿verdad? Como es la discriminación, la estigmatización. Pero vemos cómo se ha desarrollado. Pero el término correcto es trata de personas, porque estamos tratando a la persona como una mercancía.
y esa persona que puede ser cualquier persona, en cualquier edad, de cualquier condición. Aquí también es importante ver cómo la trata de personas es un tema que se cruza entre lo que son derechos humanos y lo que es el derecho penal. Porque si bien es cierto, en materia de derechos humanos, nos referimos a la trata de personas como una vulneración a la dignidad. Todas las personas tenemos dignidad y esa es la base de nuestros derechos. Sin embargo, se violenta esa dignidad al momento de hacerse la explotación del ser humano, y empieza un tema de derechos humanos. Sin embargo, también es un tema penal, porque las convenciones internacionales han generado como una obligación de los estados parte, que los estados parte creen el tipo penal trata de personas. Y de esa cuenta es un delito, ¿verdad? Es un crimen. Va a depender del sistema penal que se maneje, ¿verdad? En algunos lugares pues existe una clasificación solo de delitos y faltas, y en otros lugares existe la clasificación de crimen, delito y falta. Cuando existe esa clasificación, esto se considera un crimen por la magnitud que tiene y la lesividad que se da. Entonces, la trata de personas, veámoslo que es un tema de derechos humanos, pero a su vez también existe un proceso de criminalización, ¿verdad? Por mandato de los pactos y convenios internacionales, y los estados están llamados a crear tipos penales en contra de esto del flagelo a nivel nacional y crear el delito o el tipo penal trata de personas, que es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la discriminación. También fue generada para que los estados tengan dentro de su normativa penal el tipo penal de la discriminación. Bueno, eso es un tema bastante importante. Y luego también recordar, han existido definiciones sobre trata de personas y que veíamos anteriormente que vienen desde el tema trata de blancas, ¿verdad? Pero es hasta en el año 2000 cuando se consensúa la definición, y es en este protocolo que van a leer en su primera unidad, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Este protocolo es un protocolo que viene a complementar la Convención de Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional. La Convención de Naciones Unidas es el género y la especie es el protocolo. Y es ahí donde tenemos lo que se le ha dado en llamar el protocolo contra la trata. Porque ahí, a pesar de ser la convención, una convención que se refiere a la delincuencia organizada transnacional, pues hace referencia a esos tres grandes crímenes que les decía que se dan a nivel mundial: el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Y es ahí donde surgen ya convenios o protocolos especiales que vienen a referirse a lo que es la trata de personas. Y cuando hablamos de trata de personas, pues vamos a encontrar varias acciones, es decir, varios verbos rectores cuando existe la trata de personas. La trata de personas se da cuando se da alguna de las condiciones, que puede ser la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción. Es decir, cuando a una persona se le toma para ser explotada, estamos ya en una trata de personas. Pero las acciones que se van a realizar para que se dé la trata no van a ser todas. Como estamos hablando de crimen organizado, seguramente hay personas que se dedican a captar, otras se dedican a transportar, otras a trasladar, otras a acoger, otras a recibir, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos elementos da lugar a la trata de personas. En el protocolo que veníamos refiriéndonos, hace referencia a medios y dice de que esa captación o ese transporte, cualquiera de estos verbos rectores, se tiene que dar a través de la coacción, el rapto, el engaño, el abuso de poder, ¿verdad? En el caso de Guatemala, existen algunos procesos en donde a las personas pues les aparecen anuncios. Se necesita joven para trabajar. Y bueno, con todos los requisitos. Cuando llega al lugar, se le retiene y ya no se le deja salir. Entonces ahí hay un proceso de captación. Y ahí existe un engaño, existe un fraude, porque la información no es la real, ¿verdad? Porque de hecho, ¿quién llegaría si se le dice se necesita persona para ser explotada? Se le ofrece un trabajo, pero ya al llegar es captada, es raptada. Y a partir de eso empieza su explotación. Y luego, pues el fin.
cuando esa captación, cuando ese transporte, cuando ese traslado, cuando esa acogida se da y el objetivo es la explotación del ser humano, es cuando se configura la trata de personas. Entonces, es una definición bastante interesante, bastante compleja que ustedes van a analizar y que les va a permitir descubrir cuándo se da la trata de personas y cómo cuando hablamos de trata de personas no hablamos de migración irregular, ¿verdad? Son conceptos totalmente distintos. Que la persona que migra se ve más expuesta a ser víctima de trata, sí es cierto, pero no son dos conceptos similares, sino son dos conceptos distintos. Con la migración, recordemos que se habla de migración irregular y de migración ilegal. En derechos humanos, la migración es irregular, porque desde la óptica de los derechos humanos, la migración es un derecho y no hay migración ilegal. En el ámbito penal sí se tiene la migración ilegal, pero en materia de derechos humanos es migración irregular, que es un concepto distinto al de la trata de personas. En la migración, lo que se está sancionando es el traslado de una persona que viaja por su voluntad sin documentos, pero no para fines de explotación. Si hay una persona que migra, no lleva documentos, es trasladada y al llegar a su destino es explotada, esa migración cambia y pasa a ser una trata de personas, ¿verdad? Pero son conceptos distintos. En el caso de la trata de personas, algo importante es el tema de la víctima, como lo platicábamos. Que la víctima en la actualidad pues, puede ser cualquier persona, mujer, hombre, niño, adulto, persona mayor, cualquier persona. Y la interseccionalidad se da cuando encontramos que la víctima es una mujer, por decirles algo, indígena, es una mujer que está en alguna otra posición que la pone en desigualdad de condiciones en mayor escala y por lo tanto se da la interseccionalidad, es decir, interactúan muchos derechos en su contra que confabulan en sí y la hacen una víctima de persona. La víctima de trata de personas necesita ser atendida de manera especial al momento de ser identificada, de ser rescatada, porque cuando se capta a una persona para ser víctima de trata, lo primero que se hace es atentar en contra de su dignidad. Y cuando se atenta contra su dignidad, se le trata de hacer saber de que es una persona que vale poco y se atenta contra su autoestima. Entonces, al momento de que se tiene a una víctima, pues hay que darle una atención muy especial. Uno, por la afectación que tiene en su persona y dos, porque como ha sido víctima de un grupo delincuencial de crimen organizado, está en grave riesgo su seguridad. Acá pues tenemos lo que es en materia victimológica, lo van a leer ustedes, la detección, cómo detectar a una persona que es víctima. La víctima muchas veces no entiende que es víctima de trata. Incluso agradece al tratante el que la tenga en su poder. Les pongo un ejemplo. No sé, en el caso de Guatemala, pues la situación económica es bastante difícil y muchas veces se trae a mujeres indígenas o jovencitas o niñas de los departamentos a la ciudad capital y se les trae para las tortillerías. Las tortillerías son lugares en donde pues, se preparan las famosas tortillas de maíz, que para nosotros es un alimento básico, y se las traen y vienen y les ofrecen trabajo. Trabajan en la tortillería, empiezan a trabajar a las 5 o 6 de la mañana y terminan a las 10 de la noche. Una jornada extenuante. El salario que se les paga no llega ni al salario mínimo, sino es inferior, ¿verdad? Se les pueden pagar, les diré en Guatemala, 600, 700 quetzales, el equivalente a $100 al mes, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ahí la persona está siendo tratada porque está siendo explotada. Sin embargo, por las condiciones de pobreza en que están, se han tenido casos en que se rescata a las jovencitas de las tortillerías y la joven dice, no, pero ¿por qué? Si a mí me están dando trabajo, me están dando dónde vivir, dónde comer, yo con eso soy feliz y al contrario, yo le agradezco al Señor. Sí, le está dando trabajo, pero en una condición de explotación. Y entonces vemos cómo la víctima no se entiende como una víctima de trata, sino al contrario, agradece el estar en una posición de trabajo. O en el tema de la violencia sexual, que es un tema tan grave, tan terrible, el mecanismo que se utiliza para someter a las víctimas muchas veces es la violación. Se capta a la mujer, por ponerles un ejemplo, o máxime a un adolescente,
y lo primero que se hace es violarla. En el momento en el que se le viola, pues ya se le afecta en su dignidad y se le empieza a decir, bueno, mira, tú ya no vales como ser humano, nadie se va a querer casar contigo, no puedes hacer una familia. Y entonces la mujer pierde la autoestima. Y a partir de eso entonces dice, ah, bueno, pues entonces ya no me queda nada más que hacer. No, pues mira, aquí tenemos trabajo y está siendo víctima de una explotación sexual. Y la persona considera que está trabajando. Empiezan a pagarle por esa explotación sexual, que por supuesto de lo que se cobra a lo que recibe, pues es una nada. Y también muchas veces empiezan con adicciones. Y entonces ya el ser humano en su naturaleza se pierde y empieza a ser sometido. Y entonces la mujer dice, bueno, pues si ya no valgo, ya nadie me va a aceptar, en mi familia ya no me van a querer por lo sucedido, porque no se ve como víctima, ¿verdad? Pues aquí estoy bien. Y entonces es ahí donde la atención victimológica debe ser especial, ¿verdad? Porque sí se afecta gravemente la dignidad de la persona. Entonces, eso se da durante la detección. Cuando se detecta a la persona, pues lo que corresponde es hacer la referencia. Y esos son conceptos que ustedes van a encontrar. La referencia no es más que el traslado de la víctima a un lugar, a un albergue en donde pueda ser atendida con todas las condiciones, especialmente las condiciones psicológicas, para poder, pues ahí sí que salir de esa afectación que tiene en su personalidad. Y la contrarreferencia que se da, porque muchas veces la persona es referida por otros hechos, digamos, o un niño o y al momento de hacerle la entrevista, se detecta que es víctima de trata. Entonces hay que hacer un proceso de contrarreferencia, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta de lo conversado, la trata de personas es un flagelo, es una grave vulneración a los derechos humanos de la persona. En nuestros países, la trata de personas está presente. No sé cómo sea en otros lugares, pero al menos en Guatemala encontramos en los semáforos niños, por ejemplo, que están en condición de mendicidad, disfrazados, ¿verdad? O pintaditos como payasitos o vendiendo cosas. Y entonces muchas veces, ¡ay, qué lindo el niño! Pero ese niño no es que sea lindo, ese niño debería estar en la escuela, debería tener salud, debería tener un techo. Ese niño está siendo explotado. Normalizamos la trata de personas. O cuando estamos ante unas víctimas de violencia sexual, ah, bueno, está ahí porque le gusta, porque quiere. No sabemos, son historias tremendas, son historias de vulneración grave a los derechos humanos. Este es un tema en el cual, si nos damos cuenta, si lo vemos así críticamente, si abrimos la vista a nuestro entorno, la trata de personas está presente. Y es un tema en el cual, pues, vale la pena trabajar, porque ahí sí que solo la víctima sabe el calvario en el que se encuentra, ¿verdad? Lo que está viviendo, o su familia, ¿verdad? Al momento de tener a una persona que desaparece y de pronto aparece años después, habiendo sido explotada gravemente. Es una historia de vida que toca reconstruir seriamente, ¿verdad? Entonces es un tema que sí es pues interesante, apasionante, una realidad muy compleja, muy difícil, pero que sí vale la pena conocer y poder sensibilizar. Aquí lo importante es promover la denuncia, que se denuncie la trata de personas para poder dar seguimiento a estos casos y pues también el tema de el apoyo integral que se le dé a la víctima, ¿verdad? Desde las instituciones del sector justicia para poderles atender y pues ahí sí que renovar esas historias de vida, ¿verdad? Porque cada caso de trata es una historia terrible que vale la pena enmendar. Creo que vale la pena también tomar en cuenta de que todos somos somos personas y desde entonces somos potenciales víctimas de trata. En cualquier momento nos pueden captar, nos pueden tratar, ¿verdad? Y pues todos estamos expuestos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Entonces es un tema en el cual vale la pena concientizarnos y trabajar. Así es de que es una materia sumamente interesante. Les invito a hacer las lecturas, a conocer esta temática que complementa toda la temática de derechos humanos y asumir el compromiso, ¿verdad? Por la denuncia, por la defensa de los derechos humanos.